Hola amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva entrega del curso VBA avanzado. Hoy vamos a ver el detalle de todas las pantallas del Ahora habíamos visto un overview de lo principal, cómo abrir aplicaciones, y en el último vídeo lo dedicamos a la pantalla de desbloqueo. Así que hoy vamos a continuar y vamos a ver la del reloj. Este es el formulario del reloj, donde aquí en realidad hay tres formularios. Con este único user form o formulario vamos a ver tres aplicaciones del reloj. Aquí está la del temporizador, que está por aquí, y esto diréis, bueno, podrías haber hecho tres user form, quedaría como más claro, ¿no? Bueno, esto también nos puede valer para ver cómo ocultar, activar y desactivar controles. Por lo tanto, en este user form está la parte del temporizador, que es esta de aquí, para poder mover las horas, que está aquí oculto, los minutos y los segundos, con el botón de iniciar y detener. Pero también está aquí la parte del cronómetro. Cuando pasemos al cronómetro, pues también está aquí escondido. Y la parte de alarma. La parte de alarma que también está aquí, que como veis, pues ahora por ejemplo por defecto está a las 7, las 12, los botones de editar, los botones de activar y desactivar la alarma. O sea, está un poco mezclado, así que para verlo pues habrá que prestar especial atención. Y esto lo veremos al final. Vamos a empezar por un poco lo más simple, que sería la parte del reloj mundial, que esto sí que tiene un formulario exclusivo, que es este que ahora abriremos, y el del sueño, que este también tiene no uno, sino hasta 5, ¿no? Diferentes user form, porque cada uno hace una cosa para no tener que mezclarlo todo. Entonces, como empezaremos por el mundial, ¿qué es lo que hará este botón? Obviamente disparará el formulario mundial, que es este de aquí. Vamos a ponerlo en la lista, que de momento los dos a la vez. Este y este de aquí. Estos de momento los vamos a quitar porque ahora no nos hace falta. Bien, entonces, ¿qué es lo que hará el código cuando el usuario clique en esta imagen? Porque estos son imágenes, cada una es una imagen que simula exactamente las mismas imágenes que tiene el iPhone. Y esto lo he hecho con recortes, haciendo un pantallazo del iPhone y luego haciendo recortes que tengo por aquí, por ejemplo. Aquí tengo en esta carpeta pues todos los recortes de cómo activar la alarma, cómo desactivarla. Por ejemplo, cuando la alarma está conectada, es decir, cuando el usuario clica en uno de estos botones, veis que cambia el color. Pues esto lo hago cambiando la imagen de forma dinámica. Durante la ejecución del código cambio las imágenes. Entonces, cuando el usuario de reloj mundial, lo que hago es cambiar esta imagen desactivada del reloj mundial y en modo de ejecución del código del procedimiento desquito esta imagen y cargo esta. ¿De acuerdo? Es un truco y esto es lo que hago. Si os fijáis, tengo la de alarma que yo le he puesto C conectada, alarma NC no conectada, alarma off, alarma on, crono conectado, crono no conectado, etcétera. Aquí tengo pues todas, temporizador, sueño, etcétera. Son, como digo, pantallazos que he hecho sobre mi iPhone y que luego he ido haciendo con paciencia recortes y guardándome estos archivos
en esta carpeta que le he llamado controles. Pues aquí tengo todas las imágenes de la aplicación. Bien, os digo esto porque cuando veamos el código, que lo vamos a ver ahora, cuando el usuario clica en reloj mundial, ¿qué es lo que hace? Pues hace esta parte de aquí, y es lo que vamos a ver ahora. Fijaros que en el evento mouse down, que es el clic sobre la imagen, en el momento en que el usuario hace esto, va a hacer varias cosas. Va a hacer todas estas cosas que veis aquí. No os he explicado el bucle este with me y en with. Bueno, esto para los que ya programáis entiendo que ya lo conocéis. Esto es que en lugar de escribir mi imagen bla bla bla, mi imagen control picture, mi imagen alarma picture, pues para ahorrarme el mi en cada línea de código, con esta sintaxis del with y el end with, lo que hago es que solo con poner el punto ya Visual Basic entiende que me estoy refiriendo al módulo actual, que es el phone reloj, que me dirijo a él como mi. Bien, ¿qué es lo que hace? Pues lo que os decía, aquí tiene que hacer varias cosas. Tiene que cambiar esta imagen de aquí y ponerme para que no se vea encendida. Estas las va a mantener no conectadas, y esta me la va a cambiar para que me aparezca esta imagen, que es lo que va a hacer reloj mundial. Me tiene que aparecer esta, que es la que, veis, está con color naranja, que quiere decir que está activo. Entonces, ¿esto cómo lo hago? Bueno, pues esto lo hago con estas instrucciones. Esta es la sintaxis para cargar imágenes en un control de imagen. En este caso, el nombre del control, que se llama image temp, de temporizador. Vale. El punto picture es igual a cárgame esta foto que está en esta carpeta, en la carpeta en la que estoy trabajando, en la que tengo esta aplicación. Concateno con la carpeta controles y concateno con el nombre del archivo que quiero cargar. En este caso, temporizador no conectado, porque este es el conectado, porque está en naranja, y lo que voy a añadir, voy a quitar este y voy a poner el no conectado. Y así con todos, con el de crono no conectado, el de alarma no conectado, el de sueño no conectado, pero el de mundial, el del reloj mundial, conectado, es decir, enciéndeme este. Esto es lo único que va a hacer este procedimiento. Disculpad la alarma, hablando de alarmas ha sonado. Y por último, cuando ejecute todas estas controles, lo que va a hacer es iniciar el formulario mundial, que es el que vamos a ver ahora, el código. Antes de ver el código de este reloj mundial, ampliar un poco la explicación de esta instrucción. Fijaos, si esto haces una aplicación que luego vas a pasarle a un tercero, a un amigo, a un familiar, si tú aquí, en lugar de poner esta instrucción, pusieras dónde está exactamente este archivo, porque aquí lo que estamos indicándole a Visual Basic es que vaya a esta carpeta, busque este archivo y lo cargue en el control de imagen que se llama image temp. Claro, si hicierais como podría hacer otra persona y pusiera, no sé, me invento, que lo busque en C, usuarios, Juan, Excel, etcétera, y hasta el nombre del fichero, nombre.jpg, por ejemplo, ¿qué ocurriría? Que esto en su ordenador pues daría un error y se caería el problema, porque esta persona, a lo mejor, primero que puede que no se llame Juan y lo tenga
se llame Pedro, por lo tanto aquí apretaría, pero es que además puede que él en lugar de en la C lo tenga en la D y que en lugar de en usuarios lo tenga en users o en cualquier otra carpeta, ¿de acuerdo? Pues con esta instrucción evitamos esto. ¿Por qué? Porque si le entregaremos el paquete de las aplicaciones, él lo guardará en una carpeta del disco duro de su ordenador y a partir de ahí, cuando abra la aplicación y quiera ejecutar este comando, irá a buscar en la carpeta donde él ha grabado los archivos y no en otra, irá donde está esta aplicación del iPhone, por ejemplo, y eso sí, luego dentro de esa carpeta habrá creado la carpeta de controles y ahí sí que tendrá la imagen. Por eso esta instrucción es muy útil para esto, para que cuando compartimos alguna aplicación que no se nos caiga el problema porque la estructura de carpetas de esta tercera persona sea diferente a la nuestra, que sería lo más lógico. Bien, aclarado esto, vamos a ver el formulario mundial, que después de cargar las imágenes se ejecutará y por supuesto abrirá este formulario. Este es el que vamos a ver ahora. Bien, como veis aquí hay una serie de etiquetas. Vamos a explicar la estructura, que siempre es la misma en todos los formularios. Si recordáis, siempre hay una cabecera donde está la parte superior del iPhone, una parte que yo le llamo el pie, donde está el botón de inicio, y luego un cuerpo, pues donde generalmente pues pongo controles de imágenes o etiquetas, etcétera. Bien, pues aquí, y además, claro, en este va a cargar ya el reloj mundial ya conectado, y estos los va a dejar desconectados, porque representa que el usuario ha hecho un clic, sobre el icono reloj mundial, por lo tanto aparece este con el reloj mundial conectado y el resto desconectados. Bien, esta es la parte de imágenes. Luego tenemos aquí una etiqueta que en este caso le he llamado editar, label o LBL, que es como suelo yo nombrar a las etiquetas. LBL, editar, ¿vale? Y este es el caption, que es lo que el usuario realmente ve. Editar, bien. Y luego tenemos otra imagen para simular, que es el signo más para añadir nuevas ciudades. Por defecto, pues aquí lo que yo tengo son etiquetas que he nombrado de la siguiente manera: la LBL de label P1, que es la posición 1, la posición 2, la posición 3, etc. Aquí tenemos otra etiqueta, ¿vale? Y a esta le he llamado lo mismo, label posición 1 UTC, ¿vale? Que es la diferencia horaria. Ahí es donde nos va a aparecer la diferencia horaria respecto a la península. Y por último tenemos otra etiqueta a las que he llamado label posición 1 hora, H de hora, donde aquí voy a retroalimentar la hora de cada una de las ciudades. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a ver el código y lo empezamos a ver desde el inicio. Esto ya no lo voy a explicar, porque ya está explicado, que es la API que quita el marco al formulario. En el initialize, que es cuando se inicia por primera vez, cuando aparece el formulario, pues con esta otra instrucción que recordáis que os dije que van las dos, la que acabamos de ver arriba de la API, conjuntamente con esta, que es lo que hace es quitarle el marco. Y ya va a empezar a rellenar, a cambiar los captions de las etiquetas. Ya no aparecerá P1, sino que aparecerá el nombre de una ciudad,
y la hora correspondiente actual en el momento en que abrimos el formulario. Aquí aparecerá la segunda ciudad, la tercera, con su respectiva hora. Y esto lo va a hacer en el initialize de la forma que vemos aquí y que voy a empezar a explicar. Bien, en primer lugar, lo que hago es poner la hora actual en la cabecera de la pantalla, que es esta, que esta es otra etiqueta a la que le he llamado LBL hora, ¿de acuerdo? Y esto ya lo habíamos visto al principio del curso, la forma de hacerlo. Le digo que mi label hora.caption, es decir, lo que me tiene que aparecer aquí, esto es el caption, ahora pone hora, ese es el caption, pero en el momento en que arranque voy a cambiar este literal de hora y ahí aparecerá la hora actual del sistema. Y esto, como se lo digo, con la función time. Y recordad que hay que darle el formato, porque si no aparecería un número de serie y yo el formato que le doy es horas y minutos. Bien, esto por un lado. Por otro lado, aquí entramos en una de las funciones que hemos visto ya un par de ejemplos y que vamos a ver un tercero. Bien, esto lo que va a hacer es desactivar los frames. Bien, vamos a ver qué es los frames. Os he explicado que aquí tengo las etiquetas en la posición 1, la 2, la 3. Tenemos otra etiqueta con la hora y tenemos otra etiqueta con la diferencia horaria. Bien, pero todo esto, los tres, están dentro de un frame, ¿vale? En este caso, el frame de la posición 1. Yo le he llamado FR posición 1. A este le he llamado FRP2, el frame de la posición 2. Y así sucesivamente en todos. Y todos ellos he vuelto a utilizar la propiedad del tag y a todos les he puesto un tag, que les he puesto frames mundial. Es decir, todos los voy a identificar con la palabra frames mundial. Por lo tanto, si recordáis de vídeos anteriores, la forma de llamar a una función es nombre de la función, que vamos a ver ahora el detalle, le tengo que pasar a la función el nombre del tag, que es frames mundial, y el nombre del formulario. En este caso, como estoy en el for mundial, pues no es necesario que ponga for mundial, sino min. Bien, y vamos a buscar esta función en mi módulo de funciones que se llama, en este caso, de desactivar frames. Buscamos y aquí lo tenemos. Esta es la función a la que estoy llamando, que, como os decía, espera recibir por parámetro un tag del tipo cadena de caracteres y un nombre de formulario del tipo userform. Bien, por lo tanto, como habéis visto, siempre las funciones son muy simples, siempre las hago de la misma forma. Defino una variable del tipo control, que le he llamado xcontrol o xctrl, y hago un bucle de for next. Y en este bucle lo que va a hacer es que para cada control dentro del formulario del xform que le estoy pasando por parámetro, le digo que para todos aquellos cuyo tag sea igual al tag que le estoy pasando por parámetro, que me ponga el enable en false. Es decir, que no estén disponibles para el usuario, que no los pueda clicar. Esto es lo que hago con esta instrucción. Deshabilitar todos los frames para que el usuario no pueda, en este caso, clicar sobre el frame. Estoy clicando sobre la etiqueta, ahora sí, sobre el frame. Esto no, con esa instrucción evito que lo haga. Bien, eso por un lado. Una vez que deshabilito todos los frames, llamo a otra macro. Llamo a un procedimiento que le he llamado actualiza hora. Vamos a buscarlo y vamos a comentar qué es lo que hace ese procedimiento. Esto.
esto será sub. Y aquí lo tenemos. Y vamos a empezar a explicar el detalle. Bien, lo que hace este procedimiento es muy simple. Creo una variable que le pongo como nombre ahora del tipo date. Una vez creada, la inicio y le digo que ahora es igual a esta función. Esta función now, paréntesis, apertura de paréntesis, cierre de paréntesis, significa la hora actual del sistema. La hora actual del sistema la paso a la variable ahora. Entonces me voy a la hoja del setup, que ya al principio del curso os había enseñado por encima. Le digo que se vaya a la celda B2 y que en la celda B2 me ponga la hora actual del sistema con el formato horas-minutos. ¿De acuerdo? Vamos a la celda B2 del setup, que es esta. Y aquí lo que le digo, en el momento en que lo haga, me va a poner la hora, minutos y segundos actuales del sistema. Y esto lo necesito porque esto, como veis, exactamente ahora son las 6:18 minutos. Sin embargo, aquí me aparecen las 11:51, porque es la última vez que abrí, digamos, esta pantalla, y solo en ese momento me va a poner la hora aquí. Y a partir de que me pone la hora aquí, con estas fórmulas lo que hago es actualizar en base a la celda B2, me va a actualizar el resto de horas para todas las ciudades que tengo justamente debajo. Bien, la fórmula, aunque no es motivo de este curso, porque entiendo que, como os decía al principio del mismo, este tipo de fórmulas ya deberíais conocerlas, pero la explico muy rápidamente y muy brevemente. Esta fórmula, lo que le digo es que me ponga en base a la hora actual del sistema, más lo que haya en la celda C3. En la celda C3 lo que tengo es la diferencia horaria de cada ciudad respecto a España, que esto lo saqué de otra base de datos. Y lo que le digo es, bueno, pues la hora actual más lo que haya en la celda C3 por 60 dividido entre 1440. 1440, ¿por qué? Porque son los minutos que tiene un día. ¿Vale? De esta forma es la forma de ir poniendo en cada ciudad, en base a la diferencia horaria, pues la hora actual de esa ciudad. Bien, una vez visto esto, es lo único que hace este procedimiento, que lo hemos llamado desde el initialize del for mundial. Pues una vez que me actualiza la hora, van a empezar con el bloque del with en with, va a empezar a llenar, a cambiar el caption de cada una de las etiquetas. Recordamos que aquí tenemos las etiquetas. Voy a poner esto aquí que lo podamos ver a la vez. Aquí tenemos las etiquetas de P1, P2, P3, P4, P5 y P6, que son estas. Y ahí, ¿qué es lo que me va a poner? Pues lo que haya en la hoja de setup desde la celda E2 a la celda E7, que son el nombre de las ciudades. Desde la celda E2 hasta la E7, ahí me va a cambiar y me va a poner lo que haya aquí en los captions. Por lo tanto, aquí lo que consigo es cambiar este P1 por la ciudad de Londres o este P2 por la ciudad de Nueva York, etc. Y esto lo hago con esta instrucción, porque en estas celdas siempre van a estar las ciudades seleccionadas. Y como veremos que podemos cambiar esas ciudades, cuando las cambiamos en la pantalla del reloj, también se cambian en la hoja de Excel, para tenerlas para la próxima vez que arranquemos la aplicación. Bien, eso es una de las cosas que hace. Y ahora tenemos que hacer lo siguiente, que es la llamada a estos procedimientos, que lo que nos va a hacer es
asignar la hora, porque aquí vamos a asignar el nombre de la ciudad, donde pone P1, va a poner la ciudad Londres, por ejemplo, pero aquí en esta etiqueta nos tiene que poner la hora actual, que se va a alimentar de la hoja setup que acabo de explicar. Pues vamos a ello. Bien, vamos a buscar este primero, que es el actualiza FR1, que sería este procedimiento de aquí, y vamos a analizar y a ver qué es lo que hace este procedimiento. Bueno, pues lo primero que hace es definir una variable que le he llamado busca como cadena de caracteres, como texto. Y la inicio, la cargo, es decir, le digo que busca es igual a lo que haya en el caption del formulario del form mundial de la etiqueta P1. Recordemos, vamos a poner aquí, que ya aquí en el paso anterior habremos cargado la ciudad. Aquí ya no pondrá P1, aquí pondrá, pues por ejemplo, Londres. Bueno, por lo tanto, lo que le estoy diciendo es que busca es igual a Londres, ¿de acuerdo? Defino otra variable del tipo range, que le he llamado celda. Me voy al setup a la celda A1 y le digo que me seleccione desde la A1 hasta el final. Con esta instrucción, como sabéis, con el selection en XLDown, lo que va a hacer es seleccionar desde la celda 1 hasta el final de esa columna donde haya datos. Y ahora hacemos aquí un bucle del tipo for next, en el cual hay dentro del mismo hay diferentes condiciones, ¿vale? Y es lo que vamos a ver. La primera condición que le digo, obviamente, es que para cada una de las celdas, desde la A1 hasta el final, hasta donde haya encontrado datos, que me vaya buscando lo que tengo dentro de la variable busca, que en este caso vamos a suponer que es Londres. Y empieza a recorrer el bucle. En el momento, sabéis cómo va el bucle, si no lo encuentra, salta, vuelve a empezar con la siguiente celda, salta, etcétera, hasta que la encuentra. En el momento que la encuentra, le digo, vale, selecciona la celda donde estás, ya lo has encontrado, y ahora dime si lo que hay dos columnas con el active cell offset 0 es la fila en la que está y 2 es la columna. Si lo que hay en la columna 2 de la celda activa es menor que 0, haz esto. Si no, con el else le decimos que nos haga esto otro. ¿Esto por qué lo hago? Bueno, aquí lo que estoy haciendo con el active cell offset 2, fijaos en el setup, imaginaos que se hubiera parado aquí, que se muestra. Le estoy diciendo una columna a la derecha, dos columnas a la derecha. ¿Por qué? Porque lo que voy a coger ahora en este primer paso es la diferencia horaria. En lugar de coger la hora, lo que voy a coger y voy a cargar es la diferencia horaria. Y fijaos que la diferencia horaria puede ser positiva o negativa. -3, -5, +1, +2, +3. Bien, ¿por qué hago este if? Porque yo aquí, que ahora justamente esto lo que está haciendo, ya no solo porque la ciudad ya la tengo cargada, ahora lo que tengo que cargar, ya he cargado la ciudad, que era Londres. Y ahora lo que quiero cargar aquí es la diferencia horaria. Y esta diferencia horaria puede ser más una hora o menos una hora. ¿Y esto cómo lo hago? Con un if. Si el valor que hay en la segunda columna es menor que 0, por lo tanto es negativo, pues lo que le digo es que este caption, el caption del label posición 1 UTC, que es este que tengo aquí seleccionado, fijaos, el label 1 P1 UTC, le digo que eso es igual a lo que haya en la celda activa, dos columnas a la derecha, con el valor que haya y le concatenas una H de hora. ¿De acuerdo? Y ¿por qué? Porque en este caso ya me va a coger, fijaos que si es un signo negativo, ya no necesito decirle negativo,
me va a coger el signo menos y el 5 y me va a añadir una H, que es lo que yo quiero que me añada en el caption. Por lo tanto, me va a añadir el menos 5 y una H. Si fuera positivo, que es el else, pues lo que quiero es que me ponga antes de la hora, que me ponga el signo más, por eso está entre comillas, como si fuera un texto, quiero que me ponga el signo más y lo concateno con el valor que haya en la celda, 2 columnas a la derecha, y lo concateno con el texto, quiero que me ponga una H al final. Vale, esto es lo que hace este if. O sea, por un lado lo busca, si no lo busca va dando vueltas en el bucle y en el momento en que lo encuentra, o bien ejecuta esta línea de código o bien ejecuta esta otra línea de código. Eso para esta etiqueta pequeñita. Y luego aprovecho en ese momento para cambiar y poner la hora que haya en la columna, en lugar de la segunda columna, en la columna 1, que sería la hora. Esta. O sea, aquí está la ciudad, esto es columna 0, esto es columna 1 y esto es columna 2. Me pondría la columna 2 en el caption correspondiente, en la etiqueta correspondiente, y la hora en la etiqueta correspondiente, que sería esta de aquí. ¿De acuerdo? Esta se llama LBL posición 1H. Pues aquí lo tenemos, LBL posición 1H. El caption, ¿cuál va a ser? Lo que haya en la columna 1. ¿Con qué formato? Con el formato horas y minutos. ¿De acuerdo? Y esto es lo que haría. Y ya en ese momento ya me habría rellenado el nombre de la ciudad, la diferencia horaria y la hora actual en el momento en que abrimos el formulario. Bien, y esto lo hace para el frame 1, que este es el frame 1. Ahora, luego va a hacer el frame 2, exactamente lo mismo, el 3, el 4, el 5 y el 6. Aquí están todos, son todos exactamente iguales. Esto es un copiar y pegar, ¿vale? Lo único que hay que cambiar, eso sí, obviamente, es que lo que va a buscar en cada caso es diferente. En este caso, lo que va a buscar es lo que hay aquí en el P1, en este caso Londres. Aquí hay que decirle que en lugar de buscar lo que hay en P1, que me busque lo que haya en el P2, en la etiqueta 2, que habrá otra ciudad, invento Nueva York, y entonces volvería a hacer el proceso, buscaría Nueva York, etcétera. Y así con cada uno de las ciudades que en este caso me caben en la pantalla 6. Eso sería la forma de iniciar el reloj. En el momento en que el formulario arranca, se va a ir al Initialize. Vamos a ver dónde estábamos en el Initialize. Aquí. Un segundo. Este se llama reloj mundial. Vamos a ver el código. El user for y el initialize. Bien, estamos aquí en esta parte del initialize. Ya hemos cargado la hora, hemos desactivado, por aquí hemos cargado la hora en la etiqueta principal, aquí donde pone hora, la hora actual. Hemos deshabilitado los frames con esta instrucción, con esta función. Hemos llamado al procedimiento para que nos actualice la hora en la hoja setup. Hemos cargado las ciudades en los caption P1, P2, P3, P4, P5, P6. Con esto hemos cargado el resto de información, la hora actual del país y la diferencia horaria. Y por último, pues posicionamos, que esto ya lo vimos en los vídeos anteriores, dependiendo de la variable pública de donde vengamos, pues el formulario nos aparecerá o arriba a la izquierda o abajo a la derecha o en el centro, que esto ya lo habíamos visto.
¿De acuerdo? Y esto sería la parte de reiniciar, de reiniciar, de arrancar el formulario en el momento en que el usuario le da al botón del reloj mundial. Y ahora vamos a ver qué cosas podemos cambiar una vez que ya ha arrancado, ya lo tenemos visible con todas las ciudades. Vamos a ver cómo cambiar de ciudad. Bien, antes de seguir con la siguiente explicación del reloj mundial, que es cómo cambiar las ciudades, se me ocurre que estos procedimientos, este código que acabamos de ver de cómo cargar los labels, las ciudades, las horas, etcétera, para que lo veáis, vamos a iniciar este formulario, que sería como veis aquí. Veis que ya ha cargado, ya ha desaparecido el P1, P2, P3, P4, etcétera, y lo que nos aparece ya es el nombre de las ciudades que yo tenía definidas en el setup, con la hora actual en esas ciudades. Aquí en la península son las 18:46 y en estas ciudades pues estas son las diferencias horarias, una hora menos en Londres, por lo tanto las 17:46, 7 horas menos en Dallas, las 11:46 de la mañana, en Nueva York, Santo Domingo, etcétera, etcétera. Esto es lo que hace con todo el código que acabamos de ver hasta ahora. Y ahora lo siguiente que os voy a explicar es cómo cambiar. Por ejemplo, al dar a editar, fijaos que ya aquí ha ocurrido una cosa, y es que me ha sombreado todas las ciudades, y que además al mismo tiempo que paso por encima de ellas me hace un efecto para saber qué es la ciudad en la que estoy. Y ahora pues lo que vamos a hacer es explicaros cómo se hace esto y cómo cambiar la ciudad. Pues, por ejemplo, voy a elegir Phoenix y le voy a poner que me ponga Bucarest. Fijaos que me aparece un listbox, que os enseñaré cómo se carga este listbox con dos columnas, que podríamos buscarlo, la ciudad que queramos buscar, pues de esta forma, están ordenadas alfabéticamente, o utilizar esta función que he puesto aquí de buscar y, pues, por ejemplo, si pongo vamos a poner, a medida que voy escribiendo, la B y la U ya me empieza a enseñar las ciudades que empiezan por B y U. Si pongo G, pues para todas las que contengan la G y la A, y así sucesivamente. Si ponemos aquí pues Buenos Aires, pues Buenos Aires. La seleccionamos y automáticamente me ha cambiado Phoenix por Buenos Aires y la hora. En este momento, si os fijáis, ahora aquí hay un desfase de 2 minutos, que es lo que estoy tardando en explicarlo. ¿Por qué? Porque no he actualizado el resto de ciudades, solo esta, por eso hay este desfase. Y ahora vamos a ver cómo se programa todo esto. Salimos de aquí, vamos a volver a Visual Basic y vamos a ello. Bien, esto lo que nos hace editar es, lo primero que hay que hacer es dar al botón editar. Recordad que cuando le he dado al botón editar, todos estos frames cambiaban de color a un color así gris. Vamos a ver qué es lo que hace esta etiqueta cuando hacemos clic sobre ella. Este es el procedimiento que hace. Como veis es muy simple. ¿Vale? Y lo que hago es llamar a 3 funciones. De la misma forma que hemos visto anteriormente y en los vídeos anteriores de las llamadas a funciones, pues voy a llamar a la función activar frames, le paso por parámetro el tab de esos frames, que les he llamado frame mundial, del formulario actual, del form mundial. Voy a llamar también, una vez que acabe esta función, va a ejecutar la siguiente, y esta función le he llamado frames gris,
le paso el tag, que es el mismo, y el mismo formulario. Y hay otra función que también se llama frame gris, va a hacer lo mismo, pero lo que voy a hacer es cambiarle el tag y le voy a enviar a pasar las etiquetas en lugar de los frames. También he hecho un tag para las etiquetas y les he puesto labels mundial para que me ponga tanto el frame, el marco en gris y la etiqueta también en gris. Vamos a revisar, ya lo hemos visto, vamos a ver una solo porque son todas iguales, de cómo hacemos esto. Activar frames, vamos a ver en el módulo de funciones que tengo, vamos a buscar la de activar frames, que está aquí. Y es esta. Bueno, pues lo que ya hemos visto, le paso el tag como cadena de caracteres, le paso el user form, el nombre del user form, declaro la variable como hemos hecho antes, y con un bucle for next busco esos controles que tienen el tag que le estoy pasando por parámetro, y lo que hago es, así como en la función que vimos antes deshabilitaba los frames, ahora aquí los estoy habilitando. ¿Por qué? Porque recordad que lo que he hecho es clicar sobre la ciudad de Phoenix, ¿vale? Por lo tanto tengo que habilitar el frame, si no, no me dejaría hacer clic sobre la ciudad para proseguir con el procedimiento. Por lo tanto, lo que hago es ponerlo el enable en true, que es habilitar. Una vez que ejecuto todas estas funciones de habilitar y cambiar el fondo de color a gris, seguimos con, ya las tendríamos todas en gris, y el siguiente paso que habría que hacer, bueno, es que al pasar por encima de cada una de ellas, de cada frame, vamos a ver el código, pues también lo que hago aquí, en lugar, recordad que con los controles de imagen lo hacíamos, ¿no?, en uno de los vídeos anteriores, que al pasar por encima de ellos cambiaba el marco de la imagen para resaltarla, y lo hacía con una función, con una sola línea. Bueno, pues esta es otra forma de hacerlo. Son más líneas, en este caso como son solo 6, pues bueno, también se puede hacer así. Y lo que hago es, con un bloque with en, lo que hago es poner la actual imagen, perdón, en este caso el frame 1, que es en el que estoy, lo pongo en single, el borde lo pongo en single, y en el resto de frames lo pongo en nada, no le pongo ningún borde. Esto es lo que me hace que al pasar por encima de ellos, porque estoy aquí en el frame 1, en el evento mouse move, es decir, no es necesario teclear, sino que al pasar por encima de ellos va ejecutando este código, y es lo que hace ese efecto de poner y quitar el marco. Bien, eso en el mouse move. Vale, ahora lo siguiente que hago es, sobre una de las ciudades, aquí estaría el nombre de la ciudad, sobre el nombre de la ciudad lo que hago, vamos a ver el código, es un clic, ¿vale? En este caso estamos en el label, la etiqueta P1, que es esta de aquí, y este es el evento click, ¿de acuerdo? Este es el evento click de la etiqueta. Y aquí me va a hacer varias cosas. Primero, va a llamar al procedimiento actualiza hora, que ya lo hemos visto antes, para poner la hora actual del sistema en la celda B2 del setup. Va a actualizar el frame 1, que también esto lo acabamos de ver. ¿Y qué más va a hacer? Me va a poner estas variables que tengo aquí definidas. Tengo un módulo aquí de variables, que son variables públicas, que son estas de aquí, ¿vale? Esto de las variables públicas, bueno, no lo he explicado, pero entiendo que sabéis de qué va. Son variables que están accesibles desde cualquier módulo y desde cualquier formulario, ¿de acuerdo? Y estas las tengo declaradas aquí en un módulo, y las tengo declaradas, como veis, como boolean. Ya sabéis que el boolean es que o es verdadero o es falso. Bien,
como están declaradas, porque si no las tendría que declarar en cada uno de los procedimientos, pues como ya las tengo declaradas, ya no necesito volverlas a declarar, sino que cargarlas de una forma u otra. Entonces os decía que una vez que actualizo la hora y actualizo la ciudad, el frame y demás, lo que hago es decirle que la posición 1, esta posición 1, como le he dicho que es un boolean, que esta me la ponga en verdadero y el resto que me las ponga en falso, ¿vale? Y esto ahora veréis por qué. Y una vez que hace esto, arranco el form del listbox, donde me aparecían todas las ciudades, para que el usuario busque o seleccione una ciudad para hacer el cambio por una de las que tiene aquí. Bien, y esto está aquí, en ciudades. Este es el formulario que me lanza, donde aparecían todas las ciudades. ¿Y qué es lo que hace? Pues en el initialize, que es al activarse, al cargar la pantalla, ejecuta este código, que es el initialize. Bueno, esto ya lo conocéis, es de la API para quitar el marco y la crucecita de esta de aquí, que ya hemos visto varias veces. Y lo siguiente que va a hacer es posicionar el formulario de la pantalla en la última posición desde donde la hayamos arrancado. Va a actualizar la hora de la etiqueta, esta de aquí. Aquí nos va a actualizar la hora y nos va a poner la hora actual del sistema. Y va a llamar a un procedimiento que lo que va a hacer es llenar el listbox. Por eso le he llamado a este procedimiento macro llenar listbox. Vamos a buscarlo. Y aquí lo tenemos. Es un procedimiento bastante simple, bastante cortito y con una salvedad, porque generalmente los listbox cuando los llenamos casi siempre suelen ser de una columna, ¿no? En este caso, como son de 2 columnas, pues así vemos una forma de llenar un listbox con 2 columnas. Bien, lo primero que hay que decirle es a qué listbox nos estamos haciendo referencia, es al que está en el formulario ciudades, se llama listbox 1 y en la propiedad de número de columnas le decimos que lo queremos con 2 columnas. Le decimos con esta instrucción que no queremos titulares de las columnas, que no nos ponga la cabecera de la columna. A continuación defino 3 variables, la Y del tipo long, la fila del tipo long y la UF, que quiero decir última fila, del tipo integer. Y las cargo. Lo primero que hago es cargar la variable de última fila, ¿vale? Y esto lo hago también con una función, que es esta, le hemos llamado nreg, de nregistros. Vamos a buscarla y vamos a explicarla qué es lo que hace. Bien, aquí, bueno, pues fijaos que aquí yo le estoy pasando, llamo a la función y le estoy pasando, por parámetro le voy a pasar a la función a qué hoja me refiero, a qué fila y a qué columna, ¿vale? Bien, pues con esto lo que le estoy pasando es de la hoja 1, fijaos aquí que le estoy diciendo que lo mire, lo que va a hacer aquí, que lo haga en la hoja 1, en la fila, n fila, la 1 y n columna, la 1. Bien, pues aquí lo que va a hacer es, básicamente lo que va a hacer es ponerse en la hoja 1, en la celda A1, porque es fila 1, columna 1, y lo que va a hacer es un bucle del tipo do until loop y va a buscar la primera celda vacía que encuentre. Por lo tanto, como se va a venir aquí al setup, aquí a la celda A1,
pues va a venir mirando todas las celdas, voy a dar control fin y se va a parar aquí, porque esta es la primera que encuentra vacía. Por lo tanto, lo que me va a devolver es que la última celda, o sea, la UF va a valer 109, porque es la fila 109, que es lo que yo trato de buscar aquí. Me va a devolver, en el momento en que lo encuentre, ya va a parar y me va a devolver, porque las funciones siempre devuelven un valor, me va a devolver que ahora UF vale 109. Y ahora os explico lo siguiente que va a hacer. Por último, lo que hago es limpiar el listbox, porque si no lo limpias cada vez que llames a llenar el listbox va a duplicar las ciudades, triplicar, etcétera. Hay que limpiarlo para que lo cargue desde cero. Y ahora, con un bucle del tipo for next, lo que voy a hacer es cargar las ciudades en el listbox. ¿Y esto cómo lo hago? He definido otra variable que se llama fila y le digo que para fila que es igual a 2 hasta la última fila, es decir, hasta 109, va a coger desde la fila 2 hasta la 109, no, en este caso la 108, porque le digo que es la 109 menos 1, es decir, la que está en blanco ya no quiero que la mire. Por eso aquí le digo que última fila es igual a lo que me dé la función, que en este caso es 109, menos 1, porque la última que está vacía no la quiero. Por lo tanto, esto vale 108. Esta última fila es igual a 108. Y va a empezar a buscar desde la fila 2 hasta la 108 y todo lo que vaya encontrando me lo va a cargar en el listbox. ¿De qué? Con esta instrucción que conocéis del add item, cada ciudad, en este caso que encuentre, me la va a cargar en el listbox. ¿Vale? Y esto lo va a hacer, fijaos que aquí hay en este caso, para el nombre de la ciudad, pero también quiero que me cargue la hora, creo que era, o la diferencia horaria. A ver, esto lo digo, os lo digo por aquí. No, la fila, la columna 4. O sea, me va a cargar aquí. Ah, no, lo que me carga es el país, vale. Entonces me va a cargar la ciudad, que está en la columna 1, luego la 2, la 3 y la 4. Y le digo que lo que haya en la 4, que es el país, me lo ponga en la otra columna del listbox. O sea, fijaos, en la columna 1 estará la ciudad y en la columna 4 estará el país. Ahora, Y, porque esto es la variable que he definido aquí de Y como long, ¿vale? En este caso la hemos reinicializado en 0, pues ahora lo que le estoy diciendo es que Y vale lo que valía antes más 1 y dará otra vuelta y otra, y cada vez Y vale 1 más, con lo cual cada vez me está cogiendo una fila diferente, y en este caso para la ciudad, y en este caso la segunda columna del listbox, el listbox empieza desde la columna 0 y la columna 2 es la 1. Entonces, para la columna 0 del listbox, que es la primera, es el 0, y para la segunda es el 1. Y así me va cargando las ciudades y los países en el listbox. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a ver qué evento sucede cuando yo he encontrado la ciudad que me interesa en el listbox y hago un clic sobre ella. Bien, aquí está el listbox, que ahora está vacío, obviamente, en la fase de diseño. Hacemos clic y vamos a ver qué es lo que hace el clic, el evento clic en el listbox. Listbox 1, evento clic. Es decir, en el momento en que el usuario clique una ciudad, se va a desarrollar pues todo este código. Y vamos a analizarlo con todo el detalle posible. Bien, defino dos variables, una del tipo long y otra del tipo cadena de caracteres. A una le llamo i y a otra le llamo x. En i, ¿qué es lo que hago? Almaceno la fila del listbox. Cuando esté aquí en el listbox habrá una serie de filas y cada una internamente tiene un número de fila.
¿vale? Pues lo que hago es decir, la que haya seleccionado, imaginaos que he seleccionado la fila 5, pues en Y se va a guardar el número 5. ¿Y en X qué voy a guardar? Pues voy a almacenar el valor que haya en la fila 5, en este caso la ciudad, el nombre de la ciudad. Bien, y ahora lo que hago es pues un bucle del tipo for next. For i igual a 0, es decir, desde la primera fila, porque el listbox tanto en columna como en fila empieza por 0. 0 es la primera fila o la primera columna. Desde la primera fila hasta la última, con esta instrucción le estamos diciendo que el total con el listbox 1.listCount es una función que lo que te va a devolver es el número total de filas. Menos 1, porque como empieza en 0 necesito restarle una, y lo que voy a hacer es recorrer todas las filas y voy a hacer una condición. La primera es decirle si has seleccionado, si hay un ítem seleccionado, con esta instrucción de selected, estamos validando de que el usuario realmente haya seleccionado una ciudad. Si esto es igual a verdadero, es decir, que la ha seleccionado, entonces en la X cárgame el valor de ese ítem seleccionado, de la fila Y, el valor que haya en la fila Y. Vale. Entonces, ahora hacemos un control de errores. Esto es para asegurarnos de que por error el usuario no haya seleccionado una ciudad, entonces nos caería el programa. Entonces lo que hacemos es una validación. Le decimos que si X es igual a nada, es decir, que no ha seleccionado en este caso ninguna ciudad, pues también un message box en el que le digas al usuario debe seleccionar un elemento de la lista, signo de exclamación y un título para la ventana, seleccionar ciudad, y te sales, porque si no me daría error, ¿sabes? Y se queda en la misma pantalla hasta que el usuario o cancele o seleccione una ciudad. En el momento en que esto no se cumpla, pues sigue el procedimiento. ¿Qué es lo que hace? Llamar al procedimiento actualiza hora, que ya lo hemos visto, que es poner la hora actual del sistema en la celda B2 del setup. Y a continuación empieza a validar, recordad que teníamos en el principio del módulo, ¿vale? En las variables públicas teníamos las variables de la posición 1 hasta la 6 como boolean declaradas. Por lo tanto, aquí lo que vamos a ver es cuál de ellas es la verdadera. Necesitamos decirle al programa en qué ciudad es la que estamos cargando. Si la que está en la posición, vamos a ver, vamos a salir un momento de aquí, si hemos seleccionado para editar la posición 1, la 2, la 3, la 4, etc. Aquí es donde le estamos diciendo en qué posición está. Si la 1 está en true, es decir, que el usuario ha dado un clic en la posición 1, en el momento en que da un clic, recordad que automáticamente se cargaba la variable posición y la ponía en true. Bueno, pues si se cumple esta condición, que true ahora es verdadero, entonces quiero que en esa etiqueta, en el caption, me pongas el valor de X. Recordemos que X es el nombre de la ciudad, ¿vale? Y entonces nos cambiaría, si aquí ponía Londres y hemos elegido Bucarest, pues ya aquí nos cambiaría de Londres a Bucarest, ¿vale? Y por supuesto llama al procedimiento de actualizar el frame con el nuevo nombre de la ciudad, la nueva hora y las horas de diferencia. Esto lo va a hacer, en este caso, solo una de las 6 se cumpliría. Pues va validando y cuando encuentra una que es true, lo hace todo lo que hay después del then, y si no hay ninguna, bueno, como mínimo una tiene que haber, porque si no aquí ya nos habría echado. Y además en
en el label, vale, le decimos que en la hoja del setup, en estos rangos, ahora os explico, nos ponga el nombre de la ciudad. Aquí ya hemos cargado el nombre de la ciudad con esta instrucción para todas ellas, y entonces ahora al setup nos venimos aquí a la columna E del setup. Vamos a ver. Aquí están, fijaos, están las últimas 6 que yo he seleccionado. ¿Esto por qué? Porque cada vez que yo arranque el formulario, aquí no aparece P1, P2, P3, P4, P5, P6. Aquí lo que aparece es el nombre de las ciudades que yo tenga definidas aquí. Entonces, si yo hago algún cambio y no guardo ese cambio en algún sitio, cuando arranque el formulario me volverá a arrancar con las últimas que, en este caso, estarían vacías. De esta forma, me aseguro que cada vez que arranque el formulario siempre me va a coger con estas instrucciones lo que haya en cada uno de esos rangos, en el E2, en el 3, en el 4, 5, 6 y 7. Y eso lo va a cargar en el initialize, lo cargaría en la etiqueta. ¿Vale? Y por último, claro, recordad que lo hemos puesto todos los frames y las etiquetas lo habíamos puesto todo en color gris. Bueno, pues ahora aquí lo que volvemos a hacer con las llamadas a funciones, que ya hemos visto, de momento no voy a volver a explicar porque ya hemos visto 3 o 4 veces y siempre son iguales. Aquí lo que hacemos es volver a activar pues, los colores negros y blancos, tal como está ahora. Bien, y con esto quedaría visto la parte del reloj mundial. Ha durado mucho más de lo esperado, de lo que yo esperaba invertir en esto, pero creo que ha merecido la pena porque hemos visto mucho detalle de cómo interactuar con los controles, cambiarles el caption, cambiarles los colores, etcétera, etcétera. Y bueno, si lo vamos a dejar aquí por hoy. Si os ha gustado, pues ya sabéis, un like siempre será de agradecer y os emplazo a una nueva entrega donde intentaremos ya acabar la parte del reloj con la parte del temporizador, cronómetro, alarma, sueño, etc. Muchas gracias por por vuestra atención y nos vemos pronto. Saludos.